Bendiciones para todos, muy buenas tardes. Es un privilegio hoy estar acá nuevamente para poder compartirles un nuevo video, un nuevo programa de Amigos de Dios. La semana pasada Dios nos estuvo compartiendo justamente los valores de la amistad, lo importante que era tener a ciertas personas en nuestras vidas como amigos, pero nos comentaba también que lo más importante es justamente poder llegar a ser un amigo de Dios. Y ese es nuestro objetivo en este canal, poder transmitirles vivencias y experiencia para que ustedes puedan aprender a ser un amigo de Dios. Pero Dios me especificó durante la semana estos 4 puntos de los cuales les hablé yo a ustedes para que podamos llegar a ser amigos de Dios. Justamente estos 4 puntos o estos 4 niveles son primeramente ser un llamado, después ser un discípulo, luego poder ser un siervo y terminar siendo un amigo de Dios. Como pueden ver, es un proceso que lleva años, es un proceso que lleva un montón de circunstancias que nos van a tocar vivir, pero es un proceso que si lo elegimos vivir, va a ser la mejor elección que podemos haber tomado en nuestras vidas. Porque realmente no hay nada como poder llegar a ser un amigo de Dios, no hay nada como poder llegar a ser un hijo de Dios y caminar conforme a su voluntad y poder ver las promesas de Él para con nosotros que se cumplen en nuestras vidas. Por eso Él me especificó en estas 4 áreas y me dijo: hay mucha gente que se queda en el primer escalón, que es el escalón de los llamados. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿A cuántos Dios ha llamado hasta ahora en este tiempo? ¿A cuántos está llamando? ¿Y a cuántos va a seguir llamando? Pero ¿cuántos somos los que verdaderamente acudimos a ese llamado? Porque a todos nos puede pasar que alguien nos hable de Jesús, que alguien nos comparta de una palabra o que alguien nos invite a una iglesia. Pero depende de nosotros agarrar ese llamado y hacerlo personal y poder empezar a caminar con Dios. Porque el llamado en sí es el primer paso, como les decía recién. Y Jesús siempre está dispuesto a hacer ese primer paso, a poder empezar a llamar a las personas para que luego puedan ser escogidos y puedan ser salvos. Por eso es importante que vos puedas analizarte para saber cómo estás en este momento en tu vida. Si Dios te está llamando, qué estás haciendo para acudir a ese llamado, o si estás escuchando la voz de Dios que te está llamando. Porque una persona que ya te predique de Jesús es un llamado de Jesús hacia tu vida. Porque no hay nada que no escape de su voluntad. Y todos los hijos de Dios que sabemos cómo es y qué es vivir conforme a Él, hacemos el llamado por Él también, porque sabemos que no hay nada mejor que tener una relación con Dios. Por eso el primer paso o el primer nivel justamente es el nivel de los llamados. Luego de que somos llamados y tomamos la decisión de comenzar a seguir a Jesús, de empezar a seguir sus pasos, de empezar a conocerlo, de vivir para Él, empezamos un proceso de conocerlo justamente a través de la Escritura, a través de predicaciones y a través de vivencias, y empezamos a conocer su persona, cómo Él es y cómo se maneja. Y ahí es cuando empezamos a ser un discípulo, porque lo empezamos a seguir a Él. Cuando tomamos la decisión de tomar ese llamado, hacerlo personal y comenzar a vivir con Jesús, comenzamos justamente a ser un discípulo. Y eso es una nueva pregunta que te tenés que hacer. ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siendo un discípulo de Jesús? Bueno, la respuesta es que depende de lo que vos hagas con respecto a las demandas de Jesús, es si realmente estás siendo un discípulo o no. ¿Por qué? Porque Jesús en varias oportunidades dijo que había que hacer ciertas cosas para poder ser digno de Él y ser digno de ser un discípulo de Jesús. Por ejemplo, en una oportunidad dijo: todo aquel que no deje padre, madre o hijos por mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Entonces, en otra oportunidad también compartió y dijo: todo aquel que no se niega a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, Él nos da un montón de demandas como para probarnos, para ver si estamos siendo procesados en ese nuevo nivel de ser un discípulo de Jesús. Y es un proceso un poco más largo que el del llamado, porque en ese proceso necesitamos experiencias, necesitamos vivir un montón de cosas y necesitamos ser probados a ver si realmente nos mantenemos firmes en ser un discípulo de Jesús. Pero aquellos que entienden lo que verdaderamente significa, quieren ir más allá y quieren no solamente ser dignos de ser discípulo de Jesús, sino pasar al tercer nivel, que es ser un siervo de Jesús, servirlo, no solamente en lo que está escrito, sino en la dirección que nos da cada vez que nos habla a través de su Espíritu. Cuando nos dice hace esto o hace aquello, serle fiel y servirlo.
servirlo en la iglesia si nos congregamos, servirlo fuera de la iglesia, por más que no nos congreguemos, podemos servirle en un montón de áreas y en un montón de circunstancias. ¿Cómo lo podemos servir, por ejemplo? Justamente siendo fiel a lo que Él dijo y lo que nos mandó a hacer. Guardar sobre todas las cosas nuestro amor para Dios y para las personas. Amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Perdonar a aquellos que nos ofenden. Poder compartirle un plato de comida a aquel que no tiene, una frazada o simplemente un abrazo, lo que sea. Todo lo que hagamos por los demás va a ser conforme al amor que tengamos con Jesús. Si para con los demás no hacemos nada, tampoco lo hacemos para con Jesús, porque Él dijo, todo lo que hagan a los demás, a mí me lo van a estar haciendo. Entonces los incentivo a que si estás en ese paso de ser discípulo y querés saltar a ser un siervo de Dios, comiences a ser consciente de cada cosa que te toca vivir en cada día, para poder reflejar el amor de Dios en cada circunstancia que vos estés transcurriendo en ese día. Por eso es importantísimo tomar esa decisión. Y obviamente cada nivel tiene su nivel de demanda. Jesús demanda más a aquel que decide ser siervo y servirle, predicar su palabra, evangelizar o lo que sea. Jesús va demandando más, pero también va dando más, porque Él dijo en su palabra, al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si más te demanda es porque más te está dando. Y lo más importante de todo es permanecer en eso, permanecer en sus palabras y permanecer en lo que Él nos enseñó. Porque si permanecemos en eso es cuando estamos alcanzando el cuarto nivel de ser un amigo de Él. ¿Por qué? Porque los apóstoles primero fueron llamados. Jesús los llamó y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Lo comenzaron a seguir y fueron discípulos de Jesús. Aprendieron, vieron cómo caminaba, cómo hablaba y empezaron a imitarlo en cada acción que ellos tomaban. Seguían sus huellas. Luego, después de esto, vino el proceso donde Jesús tenía que partir de esta tierra, dejar al Espíritu Santo y que ellos empiecen a servir como apóstoles. Y ahí en ese momento, antes de que pase eso, Jesús les dijo, ya ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque hasta ahora fueron siervos, fueron discípulos, fueron llamados. Me obedecieron en cada orden que les di. Pero a partir de este tiempo, que yo no voy a estar más, son mis amigos y siguen con mi obra encomendada. Por eso tenemos que saber en qué situación nos encontramos en cada momento, tenemos que saber elegir cada decisión que tomamos y tenemos que, sobre todas las cosas, tomar la determinación de comenzar a seguir a Jesús. Por eso les dejo este video, esta enseñanza, para que sea de edificación para cada uno de ustedes. Espero que sea de bendición y les pido por favor que nos puedan apoyar suscribiéndose al canal, tocando la campanita de notificaciones también para que puedan recibir cada uno de los videos y que nos puedan apoyar con un fuerte like para poder seguir sumando a esta buena obra que estamos haciendo. Que Dios los bendiga a todos, los amamos en el Señor. Esto fue Amigos de Dios y los esperamos en el próximo video.